El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio de la buena nueva de Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las intenciones de cada uno, que Dios se los conceda lo que su inquieto corazón pide. Luego, pues obviamente por Colombia, no nos olvidemos, hoy siempre es la marcha, siempre se va a hacer la marcha, ¿no? Hoy ya la marcha del silencio. Recordando, Padre, que alguna de acá que hubo una marcha del silencio, ¿no? Es más elocuente el silencio que la palabra. ¿Qué es antes, el silencio o la palabra? Silencio. El silencio. Por eso se dice, la palabra es plata, pero el silencio es oro. Y un salmo alaba tanto este oro que dice, sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta el origen del orbe su lenguaje. Vean el poder del silencio. De hecho, lo habíamos dicho en los domingos anteriores. ¿Cuál fue la primera criatura que Dios creó? Ya que hoy toca el tema creación también. ¿Cuál fue la primera criatura? No, el hombre fue el último después de las cucarachas y hormigas. Sí, porque Dios primero creó todos los animales. Oye, qué piedra. Y nosotros somos los últimos, como los aparecidos allá. A eso dice ser ahí, Señor. Somos los últimos. Son más antiguas las cucarachas y todos los insectos que nosotros. La primera criatura que Dios creó fue el silencio. El silencio, sí. La sabiduría, porque en el silencio se manifiesta la sabiduría de Dios. La primera criatura que Dios creó fue el silencio. Y entonces dice, cuando un silencio lo envolvía todo, Dios envió su palabra. Cuando todo está, cuando el universo es un inmenso silencio, solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, entonces Dios por fin habló, por fin. No sé si ustedes han visto, los que han visto el Señor de los Anillos, ¿quién los ha visto? No, perdón. Sí, el Señor de los Anillos, ¿quién ha visto las películas? ¿Sí la han visto? Bueno, sí, hay un Señor maravilloso. Es interesante porque recuerden que esa película o esa historia del Señor de los Anillos es la historia de la salvación que se le cuenta a los no cristianos. Eso es igual que Narnia, es cuentos para los no cristianos, cómo funciona la vida cristiana. Pero hay una escena muy interesante. Cuando los dos amigos era Frodo, los Pippin y el otro, se fueron a pedir ayuda a los árboles para hacer la guerra contra los orcos. Resulta que se fueron, pues está la versión corta del texto ahorita y la versión extendida, es un larguero, pero bueno. Pero hay una escena muy interesante con los árboles. Resulta que Pippin y el otro, oigan, hermano, la guerra está encima, miren que ya están llegando, ya están entrando a la ciudad de Bucaramanga, y estos benditos árboles, nada que se movían. Y ya, le sacaron la piedra a San, oigan, hermano, no puede ser. Cuando van a hacer algo, no espérense que nos estamos saludando. ¿Qué? 4 horas para saludarse, sí. En la versión extendida es un siglo.
hay que darle tiempo a todo. Dios hizo bueno todo en su momento. En su momento, entonces, era tiempo ¿qué? De ver a los hermanos, compartir con los hermanos. Bueno, hay una guerra que le hace primero nosotros. Entonces, nos unimos a esa marcha de qué? De silencio, que exprese los sentimientos de un pueblo que sufre. Un pueblo que sufre. Recuerda, siempre cuando pasan eventos así, pues en general, ya me siento más colombiano que otra cosa. Ya tanto que en mi casa me dicen, no, ya lo perdí, ya soy colombiano. Pero cuando pasan estos eventos, rebobino un poquito la historia de Colombia. Oiga, estamos a punto de repetir la historia. Que no sea una guerra. Dios nos libre de esa peste. Dios nos libre de esa peste. Y la Virgencita también. Bueno, yo no me canso de decir, Colombia es un país hiperconsentido de la Madre del Cielo. Pero hiperconsentido. Otros países con menos problemas ni siquiera existen ya en los mapas, ya no aparecen en los nuevos mapas, desapareció. ¿Se acuerdan la antigua Yugoslavia? ¿En qué terminó la antigua Yugoslavia? Se fue el líder, murió el líder, chao la Yugoslavia. Entonces, pedazos ahí de fincas, parece que son fincas. Bueno, María Santísima se apareció en una de esas fincas, allá por el lado de Croacia y todo. Entonces apareció en una de esas fincas, pero con menos problemas, Colombia con más problemas. Y parece Buga, la ciudad milagro. Colombia, el país milagro. Ese es el país milagro. Y hay una cosa interesante, no se olviden de esto. Colombia se va a convertir en una huerta. Una huerta. ¿Por qué? Porque hay haciendas, fincas, departamentos que tienen años de estar sin tocar. Nadie que los cultive. ¿Sabe por qué? Por la misma violencia. Resulta que tan trágico que es eso, sin embargo, eso ha dado tiempo que esos campos descansen, para que cuando lleguen los eventos buenos, Colombia produzca, no solo para acá, sino para exportar también. Por eso muchos le tienen que rabia, envidia a Colombia. Nosotros le seguimos la puerta a esa gente, ¿no? Colombia hay que defenderla, y incluso hasta con la misma sangre. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, un don del cielo. Y hay que cuidar. Y hay que orar mucho por nuestros también gobernantes. Orar por los gobernantes. Un principio sociológico básico, porque esto es familia. Los pueblos merecen sus gobernantes. Merecen, es un principio sociológico. Cuando uno ve, por ejemplo, a un personaje que es de una junta comunal. Cuando uno ve a un alcalde, cuando uno ve y escucha a un gobernador, y cuando uno ve y escucha a un presidente de la república, uno dice, ese es el pueblo, porque ellos son la representación, la cultural, religiosa, filosófica de ese pueblo. Por eso cuidado a quién se elige, nos va a representar a todos. Entonces, si hace oso el presidente, hace oso el país. ¿Por qué hace por ustedes? Ustedes lo nombraron. Hace oso el gobernador, hace oso el departamento, hace oso el alcalde, hace oso todo el municipio. Y hace oso el de la junta comunal, ustedes lo eligieron. Si ahora hay problemas en los apartamentos, ¿cómo se llaman? En los edificios de apartamentos, que hacen las juntas, ¿qué? Un problema, oiga, tienen problemas con el edificio, hasta eso. Pero ustedes lo eligieron, y así sucesivamente. Entonces, nos unimos en esta jornadita y con el frío, está rico el frío, que nos duele. Entonces, tenemos lo siguiente, para no desconectarnos, especialmente que hermanos que de pronto no han podido estar en misas anteriores, no digo acá, sino en sus parroquias, por X o Y motivo, ya sea por viaje, enfermedad, lo que sea. Todo este mes de junio, si se dan cuenta y revisamos el calendario, el mes de junio es un mes rumbero. ¿No se dan cuenta? Junio, por ejemplo, después de Pentecostés en mayo, junio se convierte en un mes supremamente rumbero, es decir, fiestero. Porque una vez que Jesús sube al cielo, la ascensión, llega y toca las puertas del cielo que estaban, ¿qué?
pecado original se cerró el cielo. Entonces ya nadie tenía acceso. El único que ya tenía la nueva clave de acceso, ¿quién era? Jesús. Por eso es que ya nosotros los cristianos tenemos una clave de acceso. Como ahora la tecnología, por favor, digiten su clave. Digite su clave. Si nosotros empezamos a ir a cacharrear, ¿cómo hackear esto? No es posible hackear. No es posible. Dice el Apocalipsis, llevarán que una marca solo reconocida por qué, por los que son del Cordero de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave de acceso al cielo? Dice la Torah. Jesús. Dijimos su clave, Jesús. Sencillo, sí, Jesús es la clave de acceso. Porque a partir de la encarnación del Verbo y la ascensión al cielo, nada entra al cielo que no lleve el nombre de Jesús. Esa es la clave de acceso. Soy Jesús. Pero tú me parece el día del Verbo. Soy Jesús. Y esa es la clave de acceso. Si uno da esa clave de acceso, pase. Lo que implica ser Jesús, por supuesto. Entonces, una vez que Jesús entró, abrir las puertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Entonces, Él entra y ¿quién sale? El Espíritu Santo. El domingo pasado. Entonces, hace 15 días, Jesús sube al cielo, abre las puertas, casi que tumba las puertas del cielo, y inmediatamente sale el Espíritu Santo. Por eso les decía Jesús a los apóstoles: es necesario que yo me vaya, para que venga el otro defensor, el Espíritu Santo, para que nos consuele, nos guíe, nos proteja. Y hoy, como también aparece en la lectura de San Juan, para que él para, y yo que estoy haciendo Domingo de Ramos, por Dios, ya hace rato que pasamos. ¿Saben que con Domingo de Ramos qué me hicieron la fiesta de la... Aquí está Santísima Trinidad, ¿qué se me hizo? Oiga, ¿dónde se me fue? Oiga, me cambiaron el diccionario, ¿no? Pentecostés, misa, Pentecostés, dice, aquí está. Por fin, yo estaba, ya apareció, Santísima Trinidad. Es necesario que me vaya, ¿por qué? Porque me quedan muchas cosas por decir, pero todavía no pueden con todo. Si yo les suelto todo el paquete en este momento, no pueden. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da como en tecnología. Oiga, ese archivo es muy pesado. Cuando un archivo es muy pesado, ¿qué se pide? Lo comprime. Pero no se puede leer. Entonces, cuando uno llegue y quiere abrir ese archivo, ¿qué le dice? Por favor, coloque un programa que abra ese archivo. Entonces uno, todos los que hay ahora archivos para descomprimir, entonces uno abre esa aplicación, coloca el archivo y dice, abre el archivo. Lo que tenía comprimido de 100 megas, 200 megas, resultó ser de 500 megas. Entonces, ahora sí, con el descompresor, ya entonces ya sabemos, ya tenemos toda la información. Eso hace Jesús. Nos dio en comprimido, nada más. Algunas, ¿están llamando? Algunas mujeres, sobre todo mujeres, Padre, ¿por qué el Evangelio no lo escribieron los hombres? Las mujeres. ¿Por qué? Porque, sí, es que hombre tenía que ser el evangelista. Por ejemplo, la narración tan linda, María cuando se le aparece el ángel le habló y esto y lo otro, y después, ¿cómo termina? Tan lacónicamente como esto. Y la dejó el ángel y uno se queda. Oye, ¿qué más? Oiga, algo más, pero oiga, desarrolla esa noticia, ¿no? La dejó el ángel, pero ¿qué más? La dejó el ángel, punto. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura, y especialmente en el Evangelio, está lo que todos necesitamos para nuestra salvación. Obviamente que hubo en la historia de la Iglesia algunos intentos de extender la noticia de que fueron los 33 años de Jesús, porque es un misterio. Para muchos no soportan el silencio.
algunos no soportan el silencio, por ejemplo. No soportan que el verbo eterno del Padre estuviera 30 años en donde? En Nazaret. Oiga, 30 años. 30 años metido en Nazaret. Oiga, ¿por qué? ¿Qué estuvo haciendo? Entonces algunos, como no soportan ese silencio, colocan a Jesús que, aprovechando que tuvo que huir del niño, ¿a dónde? A Egipto, porque quería matarlo. Entonces algunos empiezan a echar máquina de que Jesús fue a Egipto y allá fue instruido por los misterios egipcios, que luego fue a la India, que luego al Himalaya. O sea, lo pusieron a pasear por todo el planeta y después regresó a Nazaret. Eso es romántica estética. Eso es romántica estética. Esos libros que se llaman libros apócrifos. E incluso hay un supuesto evangelio hecho por María Magdalena. Aunque hay apócrifos que la iglesia retoma. Por ejemplo, incluso se toman y son uno de esos apócrifos, es motivo de fiesta. Eso es una fiesta. Tomaron un evangelio apócrifo. La fiesta de los papás de María, ¿qué? San Joaquín y Santa Ana. ¿Dónde aparece en el evangelio? Oye, personajes tan importantes y no aparecen en el evangelio. Vale, eso es lo que yo digo, no aparece. Pero aparecieron en un evangelio apócrifo que la iglesia vio que efectivamente eso era que también parte de la inspiración, pero él una revoltura, pero sacó eso y dice, pues María fue considerada como cualquiera de nosotros. ¿Y cómo se llaman? Joaquín y Ana. Son nuestros abuelitos, Joaquín y Ana. Esto vamos a ver. Entonces, era necesario que el Espíritu Santo viniera y nos descomprimiera todo el programa. Y lo primero que hace el Espíritu Santo, después de descender, derramarse en nuestros corazones, que nos abre el misterio insondable de Dios. ¿Y qué es el misterio? No es algo raro, oculto, oscuro. No. El misterio significa ¿qué? El misterio del amor de Dios. Y descubrimos que Dios es ¿qué? El Dios único, el que era solo uno, en el Antiguo Testamento nos resultó con un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando que Dios es ¿qué? 3 personas, niños, no se me duele. Otra vez, la misma pregunta del domingo pasado. ¿Dios es qué? ¿Cuántos dioses? Un Dios y tres personas. Calma, pueblo. Tantas cuchillas que tengo una tentación. El próximo domingo, ¿qué es? Profesor Tampo, ¿verdad? ¿El qué? La hermana de su emoción. No. Tengo una tentación. Es una tentación nada más. Ustedes rezan. Hacer la primera comunión el próximo domingo. No, todavía no. Yo sí. No, espera. Es una tentación nada más. Una tentación. Aunque si les digo que oren, la adoración de los niños es muy poderosa. Les cuento una historia. San Juan Bautista de la Salle tenía un problema con el obispo, pero un problema. Y entonces llegó donde los niños no entienden nada. Desde niños recemos mucho, por el Papa, recemos por nuestro obispo, y todo para. Bueno, y todo eso. Oye, ya se murió el obispo. Entonces sí, se cuenta la historia de uno de los eventos de San Juan Bautista de la Sal. Pero eso no es motivo para que el Papa Francisco menos mal que corrigió eso. Un cristiano nunca debe orar contra otra persona. Porque esa oración se vuelve ¿qué? Una oración casi mágica de brujería. Señor, que esa persona se ve que no. Lo más que nos asomamos nosotros es, Señor, convierte y convierte a esa persona. Nada más. Hasta ahí llega nuestra oración.
revela que Dios, el único, sin embargo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que en teología y en liturgia llamamos que la Santísima Trinidad. Algunos se despreocupan por esto, no, que es un padre y algunos por ignorancia, yo no comprendo. Padre, es que yo no creo en los dogmas de la iglesia, dame uno. Ni saben qué es dogma. Dogmas son aquellas verdades reveladas por Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición de los padres, que son objeto de ¿qué? De nuestra fe. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo. Y en esa profesión que estamos confesando, que Dios es ¿qué? Amor. ¿Cómo no voy a creer yo en semejante dogma? Si me está diciendo la esencia de Dios, que Dios es, por esencia, amor. No es que Dios ama, no, es que Él es el amor. No es un acto más, el amor no es un acto más en Dios, es que la esencia de Dios es amar. Igual, misterio para nosotros, ¿cuántos habitantes estamos en este momento en la tierra? 7.000 millones, 8.000 millones, siempre está. Yo no sé dónde se ha aumentado, porque China, el país de China, yo creo que no hay registro de nacimiento de lo que va del año. Y hay países que se van a quedar sin nada, países que los van a perder porque no hay nuevas generaciones. No hay generaciones. Incluso hoy día el padre, solo este adelanto, este adelanto de lo que significa un hijo. Resulta que la palabra hijo, ¿cómo es que se llama? En hebreo, la palabra hijo en hebreo, no sé si alguno lo recuerda, este término, pero la palabra hijo en hebreo, perdón que lo hice, lo quise anotar para que no se me extraviara. Uy, se me perdió por acá. Pero la palabra hijo traducida a nuestros términos, significa los constructores del futuro. Eso significa hijo en hebreo. Los constructores, porque se divide en una palabra que significa constructor. Entonces, el hijo, le llaman, los hijos son los constructores del futuro. Si no hay hijos, no hay futuro. No hay futuro. Entonces, esos países se van a perder, van a quedar sin población. Entonces, bueno, 8.000 millones ya aumentamos, 8.000 millones, sí. Sí, algunos dicen, objetan, padre, pero es que tantas personas y no hay comida, se produce más comida que los habitantes que hay. En el 2008, que hubo una recesión también fuerte, en el 2008 estamos alrededor de 7.000 millones, etc. ¿Cuántos 8.000 millones? Se produjo el doble más cantidad de alimento que la población que había. ¿Vale? Entonces, ¿por qué personas mueren de hambre? ¿Por qué? Por las economías. Cuando sabemos que hay barcos, contenedores completos que antes de llegar a ciertos puertos ya no pueden ingresar a eso. ¿Por qué? Porque afecta a la economía. Entonces, ¿qué hacen? Botan eso al mar. Eso es botar. Y comida, alimentos, se pierden por eso. Una grave falta, por supuesto. Entonces, retomemos. Pero hay 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántas humanidades hay? Una. Solo existe una humanidad. ¿Qué tenemos en común todos aquí? Somos seres ¿qué? Humanos. Si estuviéramos, si esto fuera, por ejemplo, ya hubiese vida en otros planetas. En otros planetas. Nosotros, ¿qué le diría? Ustedes son terrícolas. Sí, somos terrícolas. Son seres ¿qué? Humanos. Compartimos una misma naturaleza. Seres humanos. Ya los que nacen en Marte serán ¿qué? Marcianos. Serán marcianos. Y puede ser que se vayan más de unas parejitas para Marte. Y ya los primeros que nacen allá en Marte, como cuando llegaron aquí, descubrieron entonces los españoles o otros que llegaron aquí, tuvieron hijos acá,
ya esos son ¿qué? Latinos. Mestizos, decía, mestizos. Entonces en Marte nacen humanos, serán entonces mestizos, porque la cepa es esta es la cepa. Entonces, no hay problema entonces si hay 8.000 millones de habitantes y decir que como es una humanidad. Entonces, ¿cuál es el problema de decir que Dios es que lo común de las tres personas? La divinidad. ¿Cómo nosotros? La humanidad. Entonces, el Espíritu Santo nos revela eso en este momento, hoy en esta fiesta. Y por supuesto, esta fiesta pues tiene sus repercusiones, implicaciones. Para tarea en casa, antes de que se me olvide. Catecismo del numeral 222 hasta el 227. Es que uno dice, hasta no, para qué larguero. 222, 223, 224, 25, 26, 27. 6 numerales nada más. Eso para la próxima semana un examen. Esos 3 numerales que nos hablan del misterio de la Santísima Divinidad. Entonces, ¿qué nos dice la liturgia hoy? ¿Qué implicaciones tiene eso? Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Dios es grande. Dios es grande. Así como esta la expresión que usan los musulmanes. Alá es ¿qué? Alá es grande. ¿Cuántas veces decimos Dios es grande? Muy pocas veces. Oiga, Dios es grande. Dios es grande. Incluso hasta sentirnos santamente orgullosos de qué? De tener a Dios como Padre. Hoy día el Padre, Dios es mi papá. Dios es mi Padre. Oiga, la neta es mi papá, sí, Dios es mi papá. Ese es mi papá. Uno se siente que orgulloso. Pues cuando el papá hace buenas obras, etc., uno se siente santamente orgulloso. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Esa es la firma de mi papá. Ahí está la firma de él. Ese es. Él es el artista. Él es el artesano de todo eso, mi papá, nuestro Padre. Entonces, la Iglesia pide reconocer la grandeza y majestad que supera obviamente nuestra ciencia. ¿Por qué? Porque la primera lectura de hoy, libro sapiencial, Proverbios, nos habla de la sabiduría, pero como una persona, haciendo alusión a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, personifica la sabiduría y habla de cómo ella estuvo antes de la creación, durante la creación, y que cuando ya estaba esto creado, ella jugaba, tiernísimo este pasaje. Dice que jugaba con ¿qué? Con el mundo. Literalmente, ¿qué dice? Yo era el encanto cotidiano, es decir, Dios se encantaba en ¿qué? En la sabiduría, era el encanto. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba, oigan niños, qué chévere. ¿El cielo qué es? ¿Qué es el cielo? ¿Un qué? Un juego. No pare, porque tanto ya no juego. No hay cosa más seria que un juego. ¿O no? No haga trampa, eso no, estas son las reglas. No hay cosa más seria que un juego. Y el cielo es un eterno juego. Dice, la sabiduría jugaba en la presencia de ¿qué? De Dios. Era su encanto, era su delicia estar. Y después dice, jugaba con la bola de la tierra. Con razón los temblores y los terremotos. Jugaba la tierra, imagínense uno, que un gran gigante que tuviera la tierra en sus manos y la dice, con el temblor del domingo pasado, por Dios, tamaño susto. Y dice, la sabiduría jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres, gozaba. El Espíritu Santo quería salir del cielo, ya dejen de salir, dejen de salir. Yo quiero estar con los hombres, porque Dios encuentra las delicias en estar con los hijos de los hombres. Esa verdad primera, glorificar a Dios, amor, que encuentra sus delicias en mí. Desesperado el Espíritu Santo por salir también. Jesús tocando la puerta y el Espíritu Santo por el otro lado tratando de salir. Pero entre usted para salir, para que yo pueda salir. Y sale y nos revela eso. Entonces, reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios. Que todo lo hizo, ¿por qué? Por amor. Incluyendo, por supuesto, a nosotros. Luego, Santa Juana de Arcos decía, debe ser el
Dios debe ser la primera persona que nosotros sirvamos. Dios, ¿para qué estamos en este mundo? Para conocer, amar y servir a Dios. Para eso estamos en este mundo. Conocer, amar y servir a Dios. Vivir, dos, vivir por tanto en acción de gracias, como dice el Salmo. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo? Por eso, de la mejor manera que le podemos dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por toda la creación, es la misa. Es la misa. Y vean que, cómo es la iglesia. Perdemos, la liturgia son detalles, porque el amor son detalles. La iglesia en su liturgia es tan tierna, tan didáctica, que coge gestos sencillos, que ya lo hemos comentado otras veces. ¿Cómo empieza una misa? ¿Cuál es el gesto con que empieza una misa? No. Padre, con los cantos, a veces el canto, pero el canto no es esencial. Puede ser un beso a la guitarra. Oiga, el centro de la vida litúrgica de la iglesia, la Eucaristía, empieza con un beso. ¿Y cómo termina eso? Con otro beso. El sacerdote, cuando puede ir en paz, deja gracias a Dios y besa al altar otra vez. Detalles, es el amor. Y también entre esos detalles que hace la iglesia, recoge la materia, cosas materiales, y se las consagra a Dios. Por ejemplo, el pan y el vino. Pan y vino, un puñado de bebida y un poco de vino y unas palabras consagran eso y lo convierten en alabanza y glorificación a Dios. Eso nos enseña la liturgia. Por eso Santa Juana de Arco, el único que debe ser el primer servido es que Dios. Y es Dios a los que nos pongan a nuestro alrededor. Dos, vivir en acción de gracias. No, que tenemos en acción de gracias. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Además, ¿qué tenemos nosotros que Dios no lo haya dado? Hoy es una fiesta para ser humildes con Dios. Porque a veces nos ufanamos de que, no, es que yo hice tal cosa, yo hice esto, yo hice lo otro, yo. Sí, pero ¿por qué pudiste hacer eso? Porque Dios te dio ¿qué? Inteligencia, un cerebro, capacidades. Entonces, dale gracias a Dios por eso. Por eso decía San Pablo, ¿de qué nos ufanamos? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? De hecho, ¿cuál es la única cosa que es nuestra? El pecado. Nada más el pecado. Solo el pecado. San Jerónimo se le aparece Jesús y le dice: Jerónimo, dame tu mente, Señor. Dame, entrégame. Bueno, Señor, toma tu mente, mi corazón. Pero usted lo que me está haciendo es devolviéndome lo que yo le he dado. Pero Señor, entonces, ¿qué tengo que darte? Dame tu pecado. Dame tu pecado. Eso sí es tuyo. ¿Qué es la confesión? Dios que nos dice: ya suelta eso, dame tu pecado. Dame tu pecado y disfruta vivir. Entonces, vivir en acción de gracias. ¿Por qué? Cantando: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? E incluso las cosas adversas que pueden suceder en nuestra vida, Dios las permite. ¿Para qué? Para evitarnos algo más desastroso, más trágico. Por ejemplo, la condenación eterna. Me explico. Un ejemplo que otras veces lo he colocado. Vamos a ver. Perdón. Así. No para acá, sino cambio normal. Un pintor estaba haciendo un trabajo en una iglesia medieval. Usted sabe que la diferencia entre las catedrales y las iglesias de hoy día. Las catedrales duraban ¿cuánto? Siglos enteros para hacer una bendita catedral. En cambio, hoy pagan meses y ya está arriba. ¿Cuál es la diferencia? Es que las catedrales se hacían ¿con qué? Con convicciones. Y hoy lo que hay son nada más opiniones. Solo opiniones es lo que hay, no hay convicciones. Por eso un galpón se puede declarar una iglesia. No es necesario un galpón, un garaje de diseño. Pues bien, la iglesia
iglesias, esas catedrales antiguas, ustedes saben que como no había electricidad, no había calefacción, etc., son iglesias muy altas. Una iglesia puede tener entre el piso y la cúpula aquí arriba, podemos estar hablando de 30 metros, más o menos, 30 metros, muy alto. Y estaba el pintor de trazando la línea, y un cuadro de esa magnitud, para que poder ver, apreciar un cuadro a esa altura, tiene que ser imágenes muy grandes. Por ejemplo, ¿han visto los apóstoles en la cúpula de allá en el Vaticano? Uno lo ve de tamaño de como una persona, pero esas imágenes tienen como 3 metros. Por la perspectiva necesitan ser grandes para que de lejos se vean, se aprecien como si fueran personas naturales. Entonces, igual, está pintando, y para apreciar el cuadro, el pintor, ¿qué tiene que hacer? Retirarse. Y resulta que este es el andamio. Yo estoy aquí a 30 metros. Y este es el vacío. Entonces, si yo hago este gesto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían? Si ven que yo estoy al borde, ¿qué? Me asesinaste. Me mataste. Porque si tú le dices, cuidado, uno más rápido se va. ¿Qué hizo el ayudante del pintor? Tomó un pincel y le empezó a dañar la pintura. Entonces el pintor se le tiró encima y lo encendió, nos decía, ¡pum! Atrevido, ¿cómo se le ocurre dañarme la obra? No, señor, le salvé la vida. Porque estaba tan elevado en su obra, en mi obra, etc., que estaba a punto de ¿qué? De precipitarse. ¿Cuántas veces Dios, para evitarnos el precipicio al infierno, no nos visita con una tragedia económica, familiar, de salud, etc.? ¿Por qué? Porque estábamos muy orgullosos de nuestro progreso material, nada más. Cuando se nos estaba olvidando lo realmente definitivo, ¿qué? El cielo. Entonces, las adversidades sirven para eso. Por tanto, un tercer elemento, reconocimiento de la dignidad de todos los hombres. Una fiesta para recordar que cada uno de nosotros somos una trinidad pequeña, la dignidad de cada uno de nosotros. Respetar mi vida y la vida de qué? De los demás, la dignidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Esa es una fiesta que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque fuimos los últimos que Dios creó. Pero resulta que Dios, ¿qué hizo Dios? Algo muy genial. Solo nosotros lo tenemos. Ni siquiera los ángeles tienen lo que nosotros tenemos. Y por eso la envidia del demonio y sus secuaces, del pillo, que nosotros, siendo los últimos creados por Dios, unas viles criaturas, dice el Salmo, precisamente el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y dignidad. Un poco superior a los ángeles, un poco no, bastante. Los ángeles son superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son espíritus puros, espíritus supremamente ágiles, inteligentes, todo eso que salen de los ángeles. Pero resulta que por más chachos que sean, nosotros los hombres le ganamos. Dios, solo por la creación, Dios hizo un cóctel. Cuando un maestro, un arquitecto le sobra material, oiga, esto se podría reciclar. Dios tomó, como decir, un pedazo de cada naturaleza. Entonces nosotros los seres humanos tenemos un pedazo de la naturaleza angélica, la dimensión espiritual. Tenemos, primero que todo, tenemos la materia de los minerales. Tenemos la vida de las plantas. Tenemos el instinto de los animales. Y tenemos el espíritu de los ángeles. ¿Cuánta naturaleza? Llega Dios y combina y sácalo. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, claro, somos materia. Pero ahora, con la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, nosotros pasamos
por encima de los ángeles. ¿Vale? ¿Dónde dice eso? ¿Quién es el primer ser humano que está por encima de los ángeles? María. María. Tanto que María, ¿cómo la llamamos? María, que reina de los ángeles. ¿Reina qué significa? Reina, ¿qué significa? Que está por encima. No para dominar, sino para servir. Entonces, María es el primer ser humano que está por encima de los mismos ángeles. Los ángeles se someten a María Santísima. Los ángeles. Y Dios recuerda a los ángeles. Nos colocó también una fiesta que celebramos en octubre, el ángel de la guarda. Nos colocó a cada uno de nosotros un custodio, un ángel. Entonces, reconocer la divinidad. 4, usar bien las cosas creadas. El buen uso, el recto uso de las cosas creadas. Hoy que nos quejamos tanto de nuestro planeta que se está dañando, noticias, últimas noticias, es que, a mí no me gusta escuchar noticias, ver noticias, pero pide al Espíritu Santo que es realmente lo que quiere, lo que es bueno para nosotros. Una noticia de estos días es que nuestros océanos se están oscureciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la cantidad de mugre. Ya no se puede hacer un paseo de hora. Ya no se puede. ¿Cómo extraño nosotros salíamos, recuerden que salíamos de la escuela y como a los 100, 200 metros la iglesia y al frente de la iglesia la cancha de fútbol y a un costado de la cancha de fútbol había una pendiente, como decir, desde allá hasta acá, porque en el fondo había un río. Entonces, de la escuela íbamos a jugar fútbol y después al río. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos trineos. ¿Qué es un trineo? Los que usan en los países, en la nieve. Pues nosotros hacíamos trineos de madera y nos deslizamos por la pendiente a caer en una poza. Es una fiesta. O si no, cartones, cartón, hermano, deslices. Era una delicia. Y después de bucear en todo, cazar cangrejitos, ¿sí? Cazábamos cangrejitos. ¿Quién ha comido cangrejos acá? Se ha perdido eso, una delicia. El cangrejo es rico, como el camarón del río, grande. En mi tierra hay mucho camarón del río, cuando vayan, coman. Y nosotros, unos cangrejotes así, los agarramos, los chuzos y los poníamos a entonces, ese era el almuerzo. Hoy día uno se tira un río, le va bien, se sale con una cortada. Si no sale ya infectado, quién sabe cuántas cosas más. Ya no quedan esos niños. ¿Por qué? Porque nos estamos ensuciando. Por eso entonces se nos dice, recto uso de las cosas creadas. Dios nos dio este mundo ¿qué? Como una cuna, es la cuna de nosotros los hombres. Tenemos que cuidar, los que estamos hoy, tenemos que cuidar esto para los que vienen ¿qué? Mañana. Entonces, recto uso de las cosas. La fe nos dice usar las cosas, lo que nos acerca a Dios y por tanto separarnos de lo que nos aleja de Él. Por eso hay una oración de San Nicolás de Fluer que dice así: escuchen, Señor mío y Dios mío, quítame lo que me aleja de ti. Ese primero, Señor mío, Dios mío, quítame lo que me aleja de ti. 2, ahí de este puntito, Señor mío y Dios mío, dame lo que me acerca a ti. Primero, quítame lo que me aleja a ti. 2, dame lo que me acerca a ti. 3, Señor, despójame de mí para darme todo a ti. Despójame de mí para darme por completo a ti. ¿Por qué? Porque puede ser que yo mismo esté siendo objeto desordenado para acercarme a Dios. Ya les dije, el pecado. Desordena el recto uso, la verdad sobre el hombre. El pecado distorsiona la verdad del hombre para conocer y servir a Dios. Entonces, es así, Señor mío, Dios mío, quítame lo que me aleja de ti.
Señor mío y Dios mío, dame lo que me acerca a ti. Y Señor mío y Dios mío, quítame, despójame de ti mismo para darme todo a ti. San Nicolás de Flores, si lo quieren buscar. Quinto, por último, bueno, en esta primera etapa. Sí, porque a veces, ya va a terminar, pero claro, nada que termina. Quinto, esta semillita, confiar siempre en Dios. Confianza, diríamos, confianza en Dios, ser descarado, hasta el descaro, confiar en Dios, hasta el descaro. Que hay santitos que de verdad nos mostraron, eran muy consentidos, que nosotros no le creemos a Dios por él, pero hay santos muy consentidos. Una santa muy consentida, Santa Teresita del Niño Jesús, tan consentida que un día le pidió a Jesús, en romántica estéril, le pidió rosas en invierno, imposible, y rosas salieron en invierno, solo para darle gusto a esa chica. Y así Dios, hay algunas que Dios las consiente mucho las cosas, y cada uno sabe que en cierto momento de su vida Dios ha sido muy consentidor, muy consentidor. Dios nos da cosas, bendiciones abundantes. Lo que pasa es que a veces somos desconsiderados, mal agradecidos por Dios. Entonces, confiar siempre en Dios y especialmente en las adversidades. Confiar en Dios cuando todos están bien, está mucho menos. El asunto es cuando la nave se empieza a mover, amenaza hundirse. Entonces Santa Teresa escribe su famoso poema. ¿Qué le pasa a los dedos? Wow. Santa Teresa, su famoso poesía. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Dios no cambia. Dios no cambia. La paciencia de Dios todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Cómo terminaba San Pablo su carta? Dice, más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Pues, una tribulación, una enfermedad, un quiebre financiero, un quiebre familiar, son adversidades brutales. O por ejemplo, ahorita el accidente tan trágico del accidente. ¿Cuántos sobrevivientes? Dos. Uno, el hombre que iba en el avión. Increíble lo que cuenta. Su asiento quedó casi intacto, se quitó el cinturón y salió caminando. Sobrevivir a semejante tragedia. Dios, ese hombre del militar, si no ve eso, está muy ciego. Dios le tiene una misión. ¿Y cuál es el profesor y cuál es el segundo? Una joven que iba a viajar en ese y por un trancón la dejó el avión. Bendito trancón. ¿Cuántas veces maldecimos un trancón? Y de cuántas cosas nos ha salvado ese trancón. ¿De cuántas cosas? Los chicos del mundo que andan a 1000 por vez por esa autopista, en un trancón por lo menos se frenan. No pueden correr. Porque si corren se matan. Entonces, Pablo dice, gloriarnos en las mismas adversidades. Bueno, me dejó el vuelo, pues listo. ¿Qué vamos a hacer? Me dejó el vuelo. Le digo a ya la empresa sabe que había trancón, entonces nos reasignarán otra vez el cupo. Pero Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Constancia. Esto para la formación. Constancia, las tribulaciones, las pruebas a que nos somete la vida, en la familia, en el colegio, en la escuela. Esas pruebas producen ¿qué? Constancia. La constancia, virtud probada. La virtud, esperanza. Y la esperanza no defrauda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es, entonces, ser perseverantes, confiando siempre en Dios, en todas circunstancias, en todo momento y en todo lugar. Descarado. Aunque nos digan, pero usted tanto que reza y habla, no importa. Diga lo que diga, perseveramos. Como Jesús, ¿qué le decían a Jesús en la cruz? ¿No eres tú el Hijo de Dios? Dile que te bajen en la cruz y nos saque a nosotros. ¿El qué? Silencio.
Palabras tontas, oídos que sordos, oídos sordos. Confianza siempre en Dios. Todo en la vida se pasa, todo pasa en la vida, todo pasa en la vida, todo. El Viernes Santo son 3 días nada más, 3 días. Ya después viene la resurrección. Es vivir al ritmo de la naturaleza. Nosotros somos de estación. Aquí somos tan consentidos que aquí los que vivimos en la panza, que los vivimos de la tierra, somos muy consentidos. Vale, entonces, nuestro fundador Feria, 4 estaciones por tanto. Dicen ustedes aquí son muy consentidos. Y por eso se maneja mucho aquí en América Latina. Es muy consentido, dice, porque ustedes tienen comida que en otras partes no existe, no existe, no existe. Solo aquí, esa puerta tan grande como es eso. Y una cosa que él nos decía, para aclarar, hablando de la naturaleza, cuando nosotros llegamos acá, nos ofrecieron terrenos, incluso nos regalaron unas fincas divinas, regaladas por padre, eso. ¿Y por qué no las aceptamos? El padre, pero yo dije, no. ¿Por qué? Dice el padre, ustedes no conocen lo que es una guerra. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en la Segunda y padeció la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Dice, ¿por qué? Porque no había comida. Toda la comida era para los ejércitos. Entonces mataban a los niños de 5 o 6 años a los campos de cultivo de papa a recoger las cositas de papa que quedaban. Y con eso hacían chacuitas, viviendo de eso. Dice, la guerra del futuro será por el agua. Será por el agua. Y para allá vamos. En algunos países ya están dando los campanas. ¿Cuántos países aquí mismo en América Latina, México, por ejemplo? Con Monterrey, ciudad que se quedó prácticamente bien, sin agua. Sin agua. La guerra del futuro es por el agua. Yo qué hago con una mina de oro, yo qué hago con un pozo de petróleo, yo no voy a comer eso, yo no voy a tomar eso. Si no hay agua, hay vida. Entonces dice, no, esto de todo lo que vimos aquí en Bucaramanga, yo siempre nos indicaba por acá. Bueno, lo dejamos en visto, lo quedamos en visto, pero busquemos por otro lado. Y volvíamos para acá hasta que nos dijo el monseñor Daniel en ese momento, háganme un favor y se quedan allá arriba en Piedecuesta, en Granadilla. Y aquí nos quedamos. El 80% de todo nuestro predio es bosque primario, no se toca. Incluso tenemos una historia simpática. Recién llegamos nosotros, una hermana de acá de la comunidad, ya no está con nosotros ahorita en este momento, está con nosotros, pero no acá, fue a la corporación a pedir permiso para tumbar un caracolín. Y le dice el de la corporación, uy, hermana, qué pena, le recuerdo, el caracolín llegó primero que usted. Si quiere le quito una ramita por ahí, pero el caracolín llegó primero que usted. Y efectivamente se hizo la casa al lado del caracolín, son vecinos, pero el caracolín no se toca. Cuando nosotros subíamos por acá, veíamos ese espacio cuadrilátero lleno de qué? De caracolín. Ahora ya no encontramos y al paso que vamos. Yo decía que el único verde que iba a quedar era Metrolínea, pero ya ni siquiera Metrolínea. La ciudad de los parques ya no hay. Entonces, el cuidado por las cosas, por nuestro ambiente, etc. Y saber y comprender que tarde o temprano nos tenemos que dejar este mundo. Tarde o temprano. Por eso entonces, aquí viene esta dimensión que entramos con el tema del Día del Padre. Es recordar eso. Nosotros los hombres tenemos un ambiente propio de vida. Es eso. Entonces, por tanto, tenemos tres modelos de formación. El primer modelo, ¿cuál es? La familia. El segundo modelo, los países. Es decir, las naciones tienen la obligación de ¿qué? De dar los medios para formar el hombre, porque la familia no puede con todo. Un padre de familia no puede enseñar ciencia, matemáticas, no puede, tiene que mandarlo a una institución del gobierno, llamada ¿qué? Escuela o colegio, o
las universidades. Entonces, los gobiernos, las naciones, con esa grave responsabilidad de formar a las futuras generaciones. Y la tercera sociedad, ¿cuál es? La iglesia. La iglesia entonces trabaja con este material que hay acá, de familia, de gobierno, y le da el sello de vida eterna. Es decir, la iglesia con la santísima obligación de formar hombres y mujeres para el cielo, hijos de Dios, hijos de Dios. Lamentablemente, hoy se ha ido perdiendo poco a poco, por no decir que muy aceleradamente se ha ido perdiendo la formación, y el hombre ha sido reducido a simples ideologías. Por ejemplo, ¿cuántas veces hombres y mujeres, gobiernos y personas muy prestantes que se dejan llevar por el determinismo? ¿Qué es el determinismo? El determinismo es que hay fuerzas ocultas, oscuras, que determinan nuestra vida. Y peor todavía, cuando ese determinismo lo llevamos al ámbito religioso. Es decir, que hay hombres, no importa lo que hayan hecho, si están determinados a la condenación, se condenan. Se condenan por unos actos que hayan sido, o viceversa. Pueden ser la piel del diablo de manos, no importa si no se convierten, pero están predestinados a la salvación y se salvan. Eso es determinismo. Eso no existe en la iglesia. Lo único que existe en la iglesia es un determinismo universal. ¿Cuál es? Dios quiere que todos los hombres sean. Él quiere. La pregunta es, ¿él quiere? Vuelve a San Agustín. Dios, que no me dio permiso para crearme, no me puede salvar si yo no le doy permiso. Vean qué respeto de Dios, qué caballero es Dios. Él no nos empuja, no nos golpea, no. Ya de por sí, Dios no pierde tiempo en lo que nosotros llamamos castigos. El castigo es bueno o es malo. Es bueno. En su momento duele. Todo castigo duele. Pero el castigo no es malo, es buenísimo. Solo la raíz del castigo, castus y agre. Castus es puro y agre de hacer. ¿Qué es castigo? Hacer puro. Un profesor, un maestro, cuando llega y le dice a los alumnos, sacan una hoja, voy a hacer una ¿qué? Prueba. Es un castigo. Está purificando ¿qué? Su mente. El castigo es bueno, siempre es bueno. Pablo dice, duele en un principio, pero ese dolor genera después ¿qué? Alegría en mente. Y el Salmo lo dice, uy, me hizo bien el sufrir, hacia aprender, Señor, que justo mandamiento. Pues un principio, quien viola las leyes de la creación se vuelve contra uno. Se vuelve contra uno, porque la creación es dócil a lo que Dios le dispuso. Si yo violo esas leyes, la creación se vuelve contra uno. Entonces, el determinismo, lo que existe entonces es una determinación universal, es que todos los hombres se salven. Por eso, el antídoto contra el determinismo, que es el amor personal de Dios, es decir, que cada uno se sienta, pero realmente se sienta amado por Dios, con la convicción, yo soy amado por Dios. Yo soy amado por Dios y Dios me quiere por toda la eternidad. No existe entonces un determinismo, un fatalismo. Otros que reducen al hombre a lo meramente psicológico, es decir, a sus instintos, a lo meramente emotivo. Muchas publicidades incitan mucho a eso. Denle rienda suelta a sus niños, al instinto. Dejen que las pasiones se desborden. Aquí entonces viene la pregunta, ¿las pasiones son buenas o son malas? ¿Son buenas o son malas? Y porque a veces, padres, las pasiones, nos quejamos de ellas como si fueran malas. Las pasiones, objetivamente hablando, son buenas, santandereanamente hablando, mucho de bueno. Porque sin pasiones no podemos ser seres humanos. Seríamos un animal, lo que sea, pero no somos seres humanos. Ahora, objetivamente son buenas, que moralmente hablando depende ya de nosotros, cómo las usemos. Entonces el amor, la tristeza, la esperanza, todas esas pasiones son necesarias para una vida recta.
las desordenáis el pecado, pero ya es un problema de Dios, es un problema de qué? De nosotros. Entonces, no podemos reducir al hombre a lo meramente que psicológico, no es que lo ven por instinto. E incluso uno nota personas con esa filosofía. Qué pena decirlo así. Padre, usted sabe, uno es hombre. ¿Qué quiere decir un hombre cuando dice eso? Eso. Vale, es que vale, uno es hombre y está diciendo, vale, no dice uno es hombre, lo que está diciendo, vale, es una bestia. Y me dejo llevar por mis que así es, no es que uno es hombre, es un determinismo psicológico. Entonces, porque soy hombre, necesariamente tengo que repetir eso, porque mis antepasados lo hicieron, no soy nadie. Por eso la formación, padres de familia, formar a los hijos en ese sentido, formar en sus pasiones, en interesar sus pasiones. Entonces, no, lo meramente psicológico tampoco. Aquí, recordar eso de las pasiones. 3, la mentalidad cientista, ¿qué es? Que nosotros somos ¿qué? Meramente material biológico. Puro material biológico. No se llama. Superamos lo meramente ¿qué? Biológico. Somos seres que, cuerpo, alma, y dice Pablo, espíritu. Entonces no podemos reducirnos a lo meramente científico. Recordar entonces que hemos salido de qué? De las manos de Dios y a Dios volveremos. Otra mentalidad, la economista. Bueno, hay muchas mentalidades, pero filosofías, pero la economista es otra, que es el hombre vale tanto cuanto produzca y tenga. Entonces, padres de familia ignorantes de eso, pero son tremendamente ¿qué? Materialistas. No, mi hijo, estudie, prepárese porque sin dinero no es nadie. ¿O no? ¿Cuántas veces escuchamos estas frases de padres de familia creyendo que su formación? Dicen, yo le doy una carrera para que trabaje y tenga dinero y sea alguien, perdón. Un título no me hace. Es que yo hago el título no me hace. Yo hago el título. Es muy diferente. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque formar a los hijos con esa mentalidad es hacerlos adictos, drogadictos. Es hacerlos drogadictos. Porque ¿cuántos se alcanzan el éxito material? ¿Cuántos? Contados, más hoy. Y como los que no pueden llegar y no tienen acceso a esa élite, ¿qué les queda? La droga. Otras muchas adicciones. ¿Por qué? Porque les dejaron un inmenso vacío en el corazón. No lo llenaron de Dios. Padres de familia, su gran obligación es llenar ese vacío de qué? De Dios en los hijos. El sistema es economista. Entonces, viene San Pablo y nos recuerda, tenemos que aspirar. ¿La aspiración es buena o es mala? Buena. ¿La ambición es buena o es mala? La ambición. Buenísima. Buenísima, porque ¿qué quiere decir la ambición? Ambicionar significa perfeccionarme. En lo máximo. Ambicionar. Pero entonces el mundo y el demonio saben que eso es algo inscrito en nuestra naturaleza, la ambición, y nos llena de chenches. Entonces, muchos ambicionan que no, pues tener una carrerita, un trabajo, tener un carrito, de viajar, etc. Entonces, recuerdo mucho el diálogo de San Ignacio Loyola con Francisco Javier, y después, ¿vas a ver? Sí, para una carrera, ¿para qué? Para un trabajo, y después, tener una casa, y después, cuando se la contó, el después, y quedó Francisco Javier, pues sí, después, ¿qué hago yo con mucha riqueza? Podrido el dinero, y después, cuando llegue la hora que capturen al cementerio, ¿qué voy a hacer? Necio, esta noche se te pedirá la vida. Entonces, ¿cómo corregir ese desorden de esta mentalidad materialista? Ambicionando, sí, pero no tiene del cielo. Pablo dice, ambicionen, aspiren a lo grande, y Dios es grande. El cielo no es un molino. El cielo no es cualquier lucho. El cielo es la casa de mi Padre, de nuestro Padre, y eso es lo máximo. Por eso, entonces, esta fiesta nos debe enseñar, recordar eso. Debemos aspirar. Nosotros
debemos de ser los seres más ambiciosos, más ambiciosos. ¿Por qué? Porque queremos a Dios. Un hombre siempre andaba sonriendo, siempre. Oye, usted feliz, muy feliz, pero sabiendo que tenía muchas adversidades, dice, porque tengo a Dios en mi corazón y nadie me lo puede robar. Teniendo a Dios conmigo. El Salmo lo dice, Señor, teniéndote aquí en el cielo, ¿qué me importa la tierra? ¿Y dónde empieza el cielo? En el corazón. Santa Isabel de la Trinidad acaba de como que tengo a Dios, tengo el cielo en mi corazón, tengo el cielo en mi corazón. Deberíamos de morir de amor, deberíamos de morir de amor. Entonces, el cielo. Entonces, teniendo presente esas filosofías contra la verdad del hombre, no solo contra la fe cristiana, sino contra la verdad del hombre, entonces el primer ambiente de formación, la familia. Y hoy especialmente, ¿qué? Día del Padre. Día del Padre. Les termino con esto. Ay, Dios. Bueno, el otro domingo podemos terminar. Levanten la mano los que quieren ser buenos padres. Todos. Que pregunta tan boba, padre. Sí, parece boba la pregunta, pero realice esa pregunta, realice esa respuesta, es otra cosa. Para ser un buen padre, le sirva como tipo examen de conciencia. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos hablando de ser buen padre, se preparan antes del matrimonio. Entonces, los que no se han casado, están de novios. Ese chico, esa chica, ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Lo ama. Entonces, implica reconocimiento de lo que somos, que todo viene de Dios, y por tanto, esa persona con la que está saliendo le gusta la oración, frecuenta los sacramentos, especialmente la confesión, la Santa Misa. ¿Para qué casarse con un hombre que no cree, no vive la fe, o una niña que no cree, no vive la fe? Hay algunas niñas, yo me quito el sombrero con la fe de algunas mujeres. Padre, es que yo estoy segura que yo no voy a ser cambiada. O se casaron, padre, yo sé que lo voy a cambiar, el padre nunca cambió. Ese es el sueño del matrimonio. La mujer cree que va a cambiar el hombre. Y lo que no le está, y el hombre que sueña, que la mujer nunca le va a cambiar, si le cambia. Por eso le pegan el título. De ahí que para sostener un matrimonio se deben de casar los dos enamorados, pero ¿de quién? De Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dos, ser buen hijo. Ser buen hijo. Nunca se casen con un mal hijo o una mala hija. Ya llevan una ruina de por sí. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Hay del que le saca lágrimas a su madre, las paga. Las paga porque las paga. Dice la maldición de la madre arranca de raíz la casa del hijo. Por el contrario, al buen hijo, ¿qué promesa hay? No más en el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, indistintamente quien sea papá o mamá. Padre, pero es que si ustedes conocieran para su ambiente, Dios los manda los dos. Problema de ellos. Como hijo, yo hago esto. Debo amar, respetar, obedecer a este hombre y a esta mujer que son los instrumentos de Dios. Ya si nos mandan a hacer cosas malas, ay sí, qué pena, no le cambio. Entonces, ser buen hijo, porque la promesa es honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida, tú y tus hijos en la tierra que Dios te va a dar. Miren, bendición. El buen hijo ya lleva ¿qué? Como antes, la dote, aquí está la dote, la que Dios me da por haber sido un buen hijo. O la hija, por haber sido buena hija, aquí está la dote, la bendición. Por eso es tan bonito cuando los papás entregan a sus hijos del matrimonio, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, toda la bendición, con todos los juguetes. Porque debemos de creer en esa bendición de papá y mamá, no jugando. Papá, bendición, mamá, eso es en serio. La bendición. Padres, acostumbren a bendecir a sus hijos.
Hay hombres que son conscientes de eso y bendicen a sus hijos como bendice un sacerdote. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, son un sacerdote. ¿Y qué crees que es un padre? Por ser cristiano ya es sacerdote. Y por vocación es padre de familia. Entonces, el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen toda la autoridad para hacerlo. Y esa bendición Dios la escucha. Y la da, igual que la madre. Sobre todo la de la madre. Mamá, bendición, mamá, bendición. Qué bonito cuando uno ve personas ya mayores, papá, bendición, mamá, bendición. Buen hijo, que esté pendiente. 3. Que ahora sí, ya en el matrimonio, que ame inmensamente a su esposa. Oiga, inmensamente, Pablo, pero sus hijas. Amar, ¿se puede amar a la esposa inmensamente? Claro que sí, porque si estamos diciendo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pues el que ama a Dios ama todo lo que es de Dios. Y la esposa, Dios te la confió, ahí te la confío, cuídemela. La esposa no es del esposo, la esposa es de Dios. El hombre no es de la mujer, es de Dios. Y los colocó junticos para que no lleguen al cielo, vengan para acá. No es que el esposo es un cielo, la mujer es un cielo. Pues el romántico serio no entiende. Mi cielo, listo, mi cielo, listo. ¿No entiendes el lenguaje figurado? Pero el verdadero cielo que es Dios. Entonces, ¿quiere ser un buen padre o si ya es un esposo? Ame inmensamente a su esposa. No se puede ser un padre si no se es un buen esposo. ¿Por qué? Porque se recoge lo que se trae. Y hay que muy pendiente lo que les hemos dicho en otras ocasiones. Fíjense bien a quién escoge. Fíjense bien. La mujer es el campo, el hombre la semilla. Pero hay mujeres que creen que una semilla es muy bonito. Borrachos, curiosos, ladrones, todo. Oigan, la niña encantada con esa semilla, un poquito más de respeto, un poquito más de respeto. Un buen campesino, y Dios es el primer campesino, elige bien las semillas. Elige bien las semillas. Fíjate bien qué vas a hacer. ¿Qué vas a recibir en tu vida? ¿Cuánto pedirle a Dios el don del hijo? El hijo es un derecho. Entonces el día de el don del hijo, Dios nos regala todo. Ahí tengo este hijo o estos hijos. Pedírselo a Dios, pedírselo con humildad, Señor. Si es tu voluntad, bendícelo con Dios. Quinto, darle siempre a los hijos el pan del amor. Hay hombres que no tienen un hogar, sino que tienen un galpón, una marranera. No, para yo, eso sí, para el mercado, nada falta en la casa, nada falta, los servicios, todo. Son ¿qué? Billeteras, son billeteras o tarjetas. Eso no aplica. Llevar un mercado a la casa no me hace papá. Como tampoco un ADN me hace papá. Un ADN no me hace papá. Papá no es el que engendra, es el que forma. Ese es el papá. Dale siempre el pan del amor. Pues el Señor le dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan? Le da una piedra. Pues la piedra, pero es otra cosa. Dale amor. Sexto, dale siempre el abrigo de un abrazo. Yo no sé, se casan y que ser tan frío. No, es que abraza a su hijo, no, es que no sé, no son capaces, increíble. Y por eso los vacíos con que se levantan los chicos y chicas, ¿por qué? Porque nunca tuvieron el abrazo del papá. Séptimo, educar, corregir, pero en el Señor. Pablo dice, con sabiduría y gracia, para que los niños crezcan, saben como Jesús en estatura, es lo material, pero en sabiduría y gracia. Formar, educar en eso. 8, no hacer a tus hijos a imagen y semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero los hijos no pueden ser imagen y semejanza de papá y mamá. No, es que usted tiene que hacerlo. No, porque ¿cómo que tiene que hacerlo como su papá? No, ¿por qué? No. Cada hijo es un ser único y repetible con una historia única y repetible. Papá y mamá, ¿qué tienen que hacer? Enseñarles el camino. Dios
Dios, ¿por qué va el camino? Dijo, buen viaje. Usted se arregla con Dios. No tiene que repetir lo que dice. No es que mi papá es doctor, entonces yo tengo que ser médico. No, el chino lo que quiere es estudiar música o poesía. Pues hágalo. Pero sea bueno en eso, sea santo en eso. Noveno, recordar que la mejor formación, ¿cuál es? El testimonio de vida. Tantas veces que lo hemos repetido, el testimonio. Que los hijos vean el testimonio de cómo se aman. En la iglesia primitiva que decían, miren cómo se aman. Y los hijos digan, miren cómo se aman papá y mamá. Qué caballeroso es papá con mamá. Qué delicada mamá es por una dama. Me fascina la familia San Bernardo. El papá de Bernardo, ¿cómo trataba a su esposa? Cuando la veía venir, decía, mi señora. Y ella que le decía, mi señora. Uy, qué cool. Como decía el chico, qué cool. Qué delicado, qué elegancia. Eso es elegante. Ser caballeros. La caballerosidad empieza aquí, en casa. Que la señora sea una dama, el hombre un caballero. Y por último, ahora sí ya nos vamos. Con todo el dolor del alma, recordar que la casa no es un parqueadero eterno. Como les dije hace un momento, los hijos tienen que realizar la voluntad de Dios. Y tarde o temprano tenemos que dejar la casa. Muy triste dejar hijos enaguados. Esos hijos que no son capaces de actuar si no es por mami. Esos hijos que no funcionan sin el besito de mami. ¡Qué oso! Yo no puedo estar sin el besito de mami de las buenas noches. Pues digo, casen con su mamá. ¿No? Y se ven enaguados. Hay mujeres que se casaron con qué? Con enaguados. Una mujer quiere saber que está casada con un hombre en todo el sentido pleno de la palabra. Por tanto, un hombre que sea consciente que es y asuma la responsabilidad de amarse los pantalones. Aunque ya sabemos que parte del arte del matrimonio que es la mujer lleva los pantalones, pero que le haga creer al hombre que ellos llevan. Eso es parte del arte del matrimonio. La mujer tiene que estar recordando. Y Dios, de todas maneras, Dios sabe cuántas veces somos nosotros. Entonces, le puso a otra mamá, la esposa. Y le puso a la mamá, la esposa. Nosotros los consagrados, ¿qué? María Santísima. Somos enaguados también. No nos debe dar pena con eso, pero lo importante es que ese enaguamiento no sea un pretexto para no realizar la voluntad de Dios. Dios quiere que te cases, cásate. Pero es que mi mamá, cásate. Dios te llama a la vida consagrada, pero es que mami, 25. Puntos suspensivos.